Hey, hola, Zion City, soy el pastor Waylon. Me emociona que estés aquí hoy y que te nos unas. Vamos, date un aplauso porque estás hoy en la iglesia. Amén. Y vamos a continuar en la serie de Primera de Corintios. Y si tienes tu Biblia, quiero que vayas conmigo al libro de Primera de Corintios, capítulo 11. Y hoy solo voy a cubrir la mitad del capítulo, porque de nuevo, como hemos estado hablando, Pablo está respondiendo a las preguntas que los corintios le han escrito. Así que él les responde en relación a eso y habla de los roles realmente de las mujeres dentro de la iglesia y el ministerio. Sin embargo, para comenzar hoy, antes de ir a Primera de Corintios, quiero llevarte a un verso que esta semana, incluso durante mi devocional, me impactó. Fue en el capítulo 8 de Nehemías, verso 8, y dice esto: leyeron del libro de la ley de Dios claramente y dieron el sentido para que la gente pudiera entender la lectura. Mientras leía esto, pensaba en Esdras y Nehemías, que volvieron a la nación de Israel, restaurada desde el exilio por la promesa de Dios, los traían de vuelta. Y empezaban a enseñar de nuevo la palabra de Dios a personas a las que no se les había enseñado la palabra anteriormente. Y lo que me llamó la atención es que dice que leyeron la palabra de Dios con claridad y también les dieron un sentido. Así que hoy, al entrar en esta área en la que estamos hablando y que he titulado el mensaje Descubriendo la cuestión de las mujeres en el ministerio, y verás por qué en un momento cuando empecemos. Pero a medida que entramos en él, mi corazón no quiere solo darte una imagen clara de lo que está pasando en el texto, sino darte realmente un sentido y una comprensión de lo que creo que el plan de Dios es para cada persona dentro de Zion City, en realidad para toda persona dentro del cuerpo de Cristo. Así que hoy me pondré mi sombrero de profesor y te enseñaré este proceso. Primero vayamos a Primera de Corintios, capítulo 11, y quiero leerte el primer verso. Dice: ahora los alabo porque se acuerdan de mí en todo y mantienen las tradiciones tal como se las entregué. Así que Pablo está animando a los corintios. Y dice: pero quiero que entiendan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de una esposa es su marido. Y la cabeza de Cristo es Dios. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra su cabeza, ya que es lo mismo que si tuviera la cabeza afeitada. Ahora quiero hacer una pausa por un segundo y explicarte lo que sucede, porque Pablo se está refiriendo a su comportamiento ordenado dentro de la reunión de la iglesia. Y literalmente, si pudiera resumir toda esta porción de la escritura mientras Pablo continúa hablando sobre cómo los hombres y las mujeres, su autoridad, cómo deben orar, entiendan que en realidad lo que Pablo está tratando es una cuestión cultural de la época, en la que está abordando lo que es apropiado y lo que es adecuado sobre los comportamientos dentro del entorno de la iglesia. Dentro de unas semanas hablaremos de los dones espirituales y Pablo hace prácticamente lo mismo y habla de cómo funcionan los dones espirituales dentro de una reunión de creyentes. Pero quiero aprovechar esta oportunidad hoy para profundizar un poco más en el tema y en la idea de cuál es el papel bíblico, cuál es el papel de la mujer dentro del contexto del ministerio en la iglesia. Ahora, hay dos lados en esto. Pablo está hablando muy claramente sobre los maridos y esposas y la jefatura, y profundizaremos en eso. Así que solo hay que poner un alfiler allí por un segundo. Pero hoy no voy a tratar principalmente el concepto de esposos y esposas, y hombres y mujeres en el contexto del matrimonio. Yo diría que Efesios capítulo 5 nos da una especie de indicación muy clara. El verso 21 dice: quiero que se sometan unos a otros. Y luego Pablo se da la vuelta y dice: quiero que las esposas se sometan a su marido. Ahora bien, se ha enfatizado y probablemente sobreenfatizado lo de que las esposas se sometan a su marido, cuando justo antes Pablo dice: quiero que también los hombres se sometan unos a otros. Así que existe esta especie de sumisión funcional dentro del matrimonio a la que Dios nos llama. Así que voy a dejar eso en paz y permitirte que lo descubras por ti mismo. Pero quiero hablar específicamente de los roles de las mujeres dentro de la iglesia y cuál es el plan de Dios, cuál es el rol, cuál es su propósito y su deseo destinado a las mujeres dentro de la iglesia. Ahora, déjame decirte esto, por mi experiencia, y esto me describe, creo que la mayoría de las personas que escuchan este mensaje tienen una idea de lo que creen que enseña la Biblia sobre las mujeres en el ministerio.
y todo el concepto de los roles de hombres y mujeres. Y déjame decirte esto, yo pensaría que la verdad es que como yo, la mayor parte de lo que usted cree o de lo que nosotros creemos está más informado por la tradición que por la propia palabra de Dios. Pensamos que, bueno, así es como me lo enseñaron, esto es lo que he oído y por lo tanto debe ser exacto y correcto. Y la verdad es que no digo que sea incorrecto, pero sí que la mayoría de la gente no se ha tomado el tiempo de estudiar la palabra de Dios y ver qué dice Dios en su palabra global. ¿Qué dice su palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis? Sobre las mujeres, los hombres, el matrimonio, el contexto del ministerio, si se quiere. En segundo lugar, quiero decir esto. Se trata de un tema muy discutido y hay muchas interpretaciones controvertidas de las escrituras. Y la razón por lo que digo esto es simplemente para que entiendas que no necesariamente estamos de acuerdo en la interpretación. Te voy a dar palabras y te voy a dar la traducción de esas palabras y cómo encajan. Pero para mucha gente habrá una diferencia de opinión sobre lo que una palabra significa o no. Y lo que digo simplemente es que este es un asunto no esencial en el que tenemos libertad, en el que no tenemos que apartarnos necesariamente o separarnos unos de otros, porque no se trata de Jesús, no se trata de servirle a Él o sobre que Jesús es el único camino. Así que al empezar quiero darles un par de palabras para definir en realidad de qué vamos a hablar. La primera palabra es la palabra complementario o complementarismo. Ahora sé que suena como una gran palabra, y es una gran palabra. Podrás volver a casa y decirle a tus amigos que aprendiste una palabra grande en la iglesia. ¿Complementarismo? Complementarista es probablemente lo que son muchas de las personas que escuchan este mensaje. Y la creencia de un complementarista consiste en esto. Se puede escuchar en la palabra. Es la creencia de que hombres y mujeres son iguales, pero tienen roles diferentes. Dirían que son roles diferentes que se complementan. Ahora bien, la Biblia nos dice que las mujeres son el vaso más débil, pero no se refiere a nada más que probablemente a la fuerza física. Una vez escuché a un pastor decir que eso lo hizo Dios a propósito porque si las mujeres tuvieran más fuerza física que los hombres, se apoderarían del mundo. Y esa es la verdad. Así que entendamos que en realidad eso fue una broma, por cierto. Entonces la realidad es que un complementarista dice, bueno, somos iguales, pero tenemos roles diferentes. Tal vez mi papel sea el de liderar, el tuyo es someterse. Algunos dirían que mi papel es ser el sostén de la familia, tu papel es el de ama de casa. Y hay todo tipo de ideas en esta idea del complementarismo. Otra palabra que necesitas entender es la palabra el igualitario o el igualitarismo. Sé que son palabras que no se van a usar en el lenguaje cotidiano, pero el igualitarismo es la creencia, también es una creencia bíblica que dice que hombres y mujeres son iguales, incluso en sus funciones y capacidades. Y eso no significa que haya un rol que desempeñes, que juegues de forma natural. Bueno, entiendan, no estoy negando que dentro de un matrimonio o de la iglesia que las personas tienen dones particulares. Tanto hombres como mujeres tienen dones particulares, puntos fuertes y débiles. Todos los tenemos y son variados. Pero esto es lo que quiero decir. Estas son las dos clases de ideas opuestas. Y lo que quiero que entiendas es que hay todo un rango en medio de estos temas. Va desde el complementarista, que es totalmente misógino, ya sabes, enojado con las mujeres, piensa que las mujeres son débiles, hasta el punto opuesto de lo que yo llamaría un complementarista suave, que dice, bueno, tenemos roles, pero somos iguales dentro del matrimonio. Creo que probablemente la mayoría de nosotros lo somos si te consideras un complementarista y eres un complementarista suave. Eso significa que no sé si alguna vez he tomado una decisión importante en mis finanzas, mi hogar, mi matrimonio, mi ministerio, cualquier cosa, sin la participación activa de mi esposa. Y si ella tiene algún reparo, digo de acuerdo, vamos a esperar, vamos a orar y vamos a ver lo que Dios dice. Así, en el mejor de los casos, es una especie de complementarista suave. Y luego está en el otro extremo la visión igualitaria y hay todo tipo de rangos. Así que todo lo que quiero animarles a hacer es averiguar qué creo que dice la Biblia sobre las mujeres en el ministerio. ¿Qué creo que Dios, cuál es su plan para los hombres y las mujeres? Y más aún, creo que hoy se responderá a cuál es la posición de Zion City sobre las mujeres en el ministerio. Así que tenemos que volver al principio y entender realmente de dónde viene esta disputa, esta idea
de la subyugación o del sometimiento de la mujer al hombre. ¿Dónde empezó todo esto? ¿Esto empezó en la última década? Por supuesto que no. Ha existido desde que el hombre está en la tierra. Y quiero mostrártelo. En Génesis, capítulo 3, verso 16, dice esto. Y te das cuenta de que esto es posterior a la caída y la rebelión de Adán y Eva en el jardín. Y Dios está ahora pronunciando sobre ellos el resultado. No los está maldiciendo, pero les dice el resultado de lo que va a pasar por su rebeldía. Y le dice a la mujer: seguramente multiplicaré tu dolor en el parto. Solo necesito hacer una pausa. ¿Alguna mujer por ahí dice amén? ¿Verdad? Por supuesto. Hubo un momento, supongo, en el que Dios dijo que tener un hijo no crearía este intenso dolor que sentimos hoy. Digo nosotros, me refiero a ti, porque de todas formas no lo sentí. Y por eso dice que con el dolor darás a luz hijos. Esto es parte del producto de la caída del hombre. Ahora sigue adelante. Dice que tu deseo será contrario a tu marido, pero él te gobernará. Otra traducción dice: tu deseo será controlar a tu marido, pero él te dominará, él gobernará sobre ti. Ahora, lo que algunas personas miran en esto y piensan es: bueno, entonces aquí es donde surgió toda la idea de los roles. Pero yo te diría que la subyugación o la sumisión de la mujer es realmente un resultado, tal como yo lo leo, de la maldición y contrario al plan original de Dios. Porque esto es lo que yo diría: si este fuera siempre el plan de Dios, no lo habría hecho parte de la maldición, porque habría sido solo reiterar la forma en que las cosas eran. Si Adán era, ya sabes, el hombre, la cabeza, y vamos a hablar de lo que dice Pablo, y las mujeres deben someterse desde el principio, ese es el plan de Dios, entonces no hay razón para que Dios lo pronuncie como una maldición. Pero absolutamente Dios viene y dice: esto es lo que va a ser diferente. Adán, vas a trabajar la tierra y vas a producir dificultades y luchas y espinas en lugar de frutos. Eva, vas a tener bebés y te va a doler. Querrás controlar a tu marido y él te dominará a ti. Y así, la mayor parte de lo que creo que vemos registrado en la Biblia sobre esta idea de los hombres y las mujeres es en realidad un cumplimiento y una descripción del resultado que sucede debido a esta maldición de la caída del hombre. No necesariamente, en mi opinión, el diseño previsto por Dios. Y por eso necesito que entiendas que mientras pensamos en esto, he hecho esta declaración, la oí una vez, que la buena teología tiene que funcionar en situaciones cotidianas, en la vida diaria. La buena teología funciona en la vida cotidiana. ¿Y por qué se aplica eso? Porque cuando se toma el sometimiento de cualquier grupo de personas y se pone a un grupo de personas por debajo del otro grupo de personas y se dice: ese es su lugar legítimo, aquí es donde incluso vimos en la tragedia de nuestra propia nación que había hombres cristianos, que la gente que leía la Biblia, que realmente utilizó la Biblia para apoyar la idea de la esclavitud. Y el cristianismo no apoya eso, la Biblia no apoya, aunque habla de ello en el contexto de su día. Pero era una situación completamente diferente, era un acuerdo de tipo financiero más que el pago de las facturas y el pago de las deudas, más que una discriminación racial. Y esto es lo que digo: cada vez que tomas un grupo y lo colocas debajo de otro, y luego juegas con eso en los países del tercer mundo, y juegas con eso en diferentes naciones y lugares, y la gente es abusada por eso, entonces, amigo, eso no es buena teología. Y lo que quiero que entiendas es que viene de esta idea. Esto es lo que Dios diseñó, pero tal vez es un hecho y es realmente un resultado de la caída del hombre. Pero también a veces la gente del Nuevo Testamento dice: bueno, ¿y las enseñanzas de Pablo? ¿Qué pasa con las cosas que dice Pablo? Y para algunas personas piensan que Pablo es simplemente un misógino. No le deben gustar las mujeres, y ya lo dije hace unas semanas, pero lo cierto es que muchos creen que Pablo formó parte del Sanedrín, lo que le habría exigido estar casado en algún momento de su vida, porque no se podía formar parte de ese liderazgo sin estar casado. Por lo tanto, si de hecho estaba casado, significa que o bien la esposa de Pablo lo dejó, o tal vez la esposa de Pablo falleció. No lo sabemos con seguridad, o puede que nunca se haya casado. Pero la realidad es que Pablo enseña sobre el hombre y la mujer bastante, y en el contexto del matrimonio, y por eso quiero tratar algunos de los enfoques probablemente más conocidos con los que la gente lucha. Y así, en el primer capítulo de Corintios, verso 11, lo que acabamos de leer, él dice: pero quiero que entiendan
que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es su marido, y la cabeza de Cristo es Dios. A primera vista parece que es algo muy sencillo, pero hay algunos problemas cuando se traduce la palabra. La palabra para la cabeza puede que no lo diga correctamente, pero es la palabra kefali. Kefali es la palabra que se utiliza para la cabeza. Puede traducirse como cabeza o puede traducirse como fuente o fuente de vida. Y me atrevería a decir que esta última es una mejor traducción, y aquí está el porqué. Porque dice que Cristo es la cabeza del hombre, lo que todos entendemos y compartimos, y que los maridos son la cabeza de sus esposas. Ahora, este es el problema. Con esa declaración es que la cabeza de mi esposa es en realidad la cabeza de mi hogar, es en realidad Jesús. Así que la cabeza de mi mujer también es Jesús. La verdad es que mi mujer tiene su propia relación independiente, y la tuya también. Cada mujer tiene su propia independencia, soltera o casada, tiene su propia relación independiente con Dios, y por la que Cristo es su cobertura. Y no es que mi esposa tiene una relación con Dios a través de mí, ella tiene su propia relación con Dios. Y así podemos hablar de que si se trata simplemente de autoridad y jefatura, eso es lo que realmente no encaja. Si vas un poco más allá, dice que Dios es la cabeza de Cristo. Y aquí es donde tenemos verdaderos problemas con la traducción literal de la palabra como cabeza, porque lo que sucedió a partir de esto, hubo una creencia llamada arrianismo, y afirmaba que Jesús era un ser creado, y por lo tanto crearon la idea de un semidios. No era totalmente Dios porque fue creado a partir de Dios. Y así de nuevo ahora están introduciendo el politeísmo, Dios Padre, y luego tienes al pequeño Dios Jesús. Y la realidad es que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son todos iguales en su naturaleza. Uno no se somete al otro. Ahora, te diré que Jesús, cuando estuvo en la tierra, se sometió funcionalmente a su Padre, pero no es menor que Dios. Así que si la palabra es Dios es la cabeza de Cristo, está diciendo que Jesús es menos que Dios, y el problema es que Jesús es igual a Dios, y por lo tanto la palabra no puede ser cabeza, debe ser interpretada como fuente. Ahora quiero que lo escuches y lo pienses en términos de fuente. Dice que Cristo es la fuente de vida para el hombre. Por supuesto entendemos eso. La vida viene a través de Jesucristo. Y que los maridos son la fuente de vida para sus esposas. Esto puede tomarse de varias maneras. Podría ser que Adán produjera a Eva. Piensa en la creación, porque Pablo sigue y habla del orden de la creación, solo reforzando esta idea de que Adán, recuerda, la costilla salió de Adán, de la misma esencia, del mismo tipo, y produjo. Así que fue la fuente de vida para Eva. Piensa en la fuente de la vida y la intimidad que viene de un hombre a una mujer. Y así es la fuente de vida. Y Dios es la fuente de vida de Jesús. Cuando entiendes que Jesús en la tierra era su fuente, es de donde sacaba todo, aunque era igual. Vemos una gran imagen de la igualdad de Dios y de Jesús, pero a la vez una sumisión funcional en una época concreta. Ahora, sé que todo parece muy complicado, pero lo único que digo es que esta idea de que, bueno, el hombre es la cabeza de la mujer, número uno, Pablo nunca dice que el hombre sea la cabeza de la mujer. Habla de la relación matrimonial, habla de esa conexión íntima, y hay una fuente de vida que sucede. Así que nunca se enseña en la Biblia que que las mujeres deben someterse a los hombres. En general, eso ni siquiera es un concepto bíblico. Otra cosa que dice Pablo es esto, y me encanta esto en 1 Corintios capítulo 14. Y de hecho he leído casos en los que la gente ha criticado a nuestra iglesia y ha utilizado este verso en particular como fuente. Y lo que están haciendo es que están participando en lo que llamamos texto sin contexto, lo que significa que están sacando una escritura de la Biblia y la aplican a una situación en la que no tiene ninguna aplicación. Y esto es lo que dirían. Yo mismo lo he visto. Dicen que las mujeres deben guardar silencio en las iglesias porque no se les permite hablar, sino que deben estar en sumisión. Como también dice la ley, si hay algo que desean aprender, que se lo pidan a sus maridos en casa, porque es vergonzoso que una mujer hable en la iglesia. Ahora, cuando ha surgido la crítica, he escuchado a alguien decir, bueno, se supone que las mujeres no deben hablar en la iglesia y por lo tanto las mujeres no deben predicar ni dirigir y ese tipo de cosas. Y si crees que esa es la escritura real, te estás perdiendo por completo, porque Pablo
está tratando con una situación contextual y es la siguiente. Las esposas, por el patriarcado o la jefatura del hombre, esta idea del patriarcado, las esposas no tenían educación. Se pensaba que eran menos que humanos, menos derechos. Lo hemos visto incluso en nuestra propia nación con el movimiento por el sufragio femenino, que las mujeres tuvieron que luchar por el derecho a ser consideradas iguales en su voto que los hombres. Y así lo hemos visto en el mundo, lo hemos visto en la iglesia, y que ni siquiera se les consideraba dignas de ser educadas. Y ahora tienes a estas mujeres sin educación que vienen a Cristo y están en la iglesia, y lo que sucede literalmente es que dado que fueron separadas, los hombres estaban en esta sección, las mujeres en esta otra, y si una esposa tenía una pregunta, le gritaba a su marido en medio de la iglesia y decía: «Oye, Joe, ¿de qué está hablando? No lo entiendo». Y te imaginas las interrupciones cuando eso pasaba. Así que Pablo solo dice esto: debes estar en sumisión como dice la ley. Si hay algo que deseas aprender, deja que aprendan. Pregúntale a su esposo en casa. Literalmente dice: guarda tus preguntas. Pregúntales en casa, porque es vergonzoso que una mujer hable en la iglesia. Lo que dice es que es una cosa negativa cuando empezamos a interrumpir en la iglesia. Y no creo que esté señalando a las mujeres en sí, sino que eran ellas las incultas que hacían las preguntas. Y así de nuevo, Pablo está tratando con una situación contextual. Y así, sigamos avanzando. ¿Qué hay de la primera a Timoteo, capítulo 2, versículo 8? Y dice: deseo en todo lugar que los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni contienda. Igualmente, además, aquí está, que la mujer se adorne con ropa respetable, con modestia y dominio propio, no con trenzas, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con lo que es propio de las mujeres, que profesan la piedad con buenas obras. Que una mujer aprenda tranquilamente con toda sumisión. No permito, dice Pablo, que una mujer enseñe o ejerza autoridad sobre un hombre. Más bien debe permanecer callada. Si lees esto a nivel superficial, parece bastante claro que Pablo dice que se supone que las mujeres no deben enseñar. Y el problema con esto es, lo veremos en unos momentos, Pablo en realidad habla de las maestras en el Nuevo Testamento, así que no puede estar diciendo eso. ¿Pero qué quiere decir? Y esto es lo que creo que está diciendo. En primer lugar, si usted es un hombre que se sienta ahí y dice: no creo que las mujeres deban enseñar en la iglesia, necesita aplicar el resto del versículo. Y esto es lo que dice: deseo que en todo lugar los hombres oren, por lo que debes estar en reunión de oración. En segundo lugar, levantar las manos santas. Significa que debes levantar las manos en señal de adoración cada vez que tengas la oportunidad. Dice: sin ira, sin peleas. Significa que debes deshacerte de cualquier ira, de cualquier pelea en tu vida. Y dice que deberías hacer eso. Así que no escojamos una porción particular de las Escrituras y nos concentremos en ella. Si vamos a traducirlo todo a como es hoy, entonces apliquémoslo todo. Y así es el primer paso, pero el segundo paso es este. Tienes que entender que Pablo está escribiendo desde Éfeso. Y en Éfeso, si lees tu Biblia, está el templo de la diosa Artemisa e Isis. Artemisa es una diosa en la ciudad de Éfeso que la gente adoraba. Ahora, específicamente de nuevo en este templo, no en Corinto, sino en Éfeso, estaba rodeado por mujeres de la riqueza. Ahora mira esto, Pablo está escribiendo esto y en su mente y en Efesios está pensando en estas mujeres que han salido de esta adoración pagana de Artemisa y vienen a la iglesia. Y por eso se dirige a ellos específicamente, y eso es lo que dice. Dijo que no debían adornarse con ropa respetable. Ahora, no creo que esté mal que tomemos el suministro y digamos, debemos usar la modestia, debemos usar vestimenta apropiada, por supuesto. Creo que, volviendo a lo que dice Pablo sobre descubrirse y cubrirse la cabeza, hay que prestar atención a la cultura del cuerpo con el que te reúnes, y no hacer nada que pueda ser ofensivo para ellos. Necesitas entrar en sintonía con quien Dios te ha puesto a adorar. Déjame darte un ejemplo. Solía viajar casi todos los años a Brasil para llevar a los estudiantes e ir a las misiones. Cuando fui a Brasil, los pastores, ten en cuenta que en Brasil hace mucho calor, especialmente en los veranos cuando íbamos, pero cuando voy allí, los pastores siempre llevan traje y corbata. Te voy a decir, yo entraría y ministraría en esas iglesias, en los estadios
de fútbol y entraría y obviamente no llevo traje y corbata. Pero al entrar en ese ambiente me puse un traje y una corbata en medio de Brasil, en medio del calor, sin aire acondicionado y predicando. Y era consciente del entorno de las personas a las que intentaba llegar y con las que adoraba. Y tomé la decisión, podría haber dicho, escucha, voy a predicar en jeans y una camiseta y todo es genial. Pero tomé una decisión, dije, escucha, si voy a entrar en el camino y a ministrarte, voy a hacerlo de una manera que sea apropiada para ministrarte. Es simplemente lo que dice Pablo. Está diciendo esto, vienes de este culto pagano. Lo dice con modestia y autocontrol, eso lo entendemos. No con el pelo trenzado, ni con perlas de oro, ni atuendos costosos. Ahora, pausa. De nuevo, si vamos a tomar este verso y aplicar una línea de él, hay que aplicarlo todo. Eso significa que las señoras deben quitarse el oro, no trenzarse el pelo, no deben llevar perlas. Y el problema es que elegimos una línea en particular y queremos hacerla cumplir sin hacer cumplir el resto. Y eso es una gran señal de que algo anda mal o de que hay una cuestión cultural que se aplica a quien Pablo está hablando. Y así les dice que lo que es propio de las mujeres que profesan la piedad con buenas obras. En el culto de Artemisa, ellos se centran en una de las formas en que avanzarías. Estas mujeres eran competitivas, eran feroces. Ellas fueron agresivas en compartir su creencia en Artemisa. Una de las cosas que harían es que se les exigió hacer buenas obras a los pobres. Estaban haciendo buenas obras en su comunidad, pero debían hacer un gran espectáculo y así lo harían con toda su vestimenta, con estos exquisitos e increíbles vestidos y el oro y el pelo trenzado. Y todo el mundo sabía que ella adora a Artemisa. Y la buena acción que está haciendo es porque está tratando de avanzar en el contexto de su culto o el contexto de su religión. Y así Pablo está tratando específicamente y él, entonces, ¿cómo tratamos con la declaración que hace, que no permito que una mujer predique? Bueno, la palabra autoridad, realmente hay dos cosas diferentes, enseñanza y autoridad, pero la verdad es que es una cosa, porque consideramos que la enseñanza tiene autoridad, se combinan, incluso dentro de la escritura. Y así entender lo que Pablo dice en realidad, si miras la palabra autoridad, significa literalmente esto y se lee así. No lo hago, y particularmente Pablo podría estar diciendo que no en este momento. Lo que significa que Pablo se dirige a la gente que viene de este tipo de adoración descarada de Artemisa. Y él dice, no están preparados para enseñar a nadie. Tienen que sentarse y ser sumisas. Tienen que estar tranquilas. Necesitan aprender antes de llegar a cualquier posición de ministrar a otras personas. Pero creo que eso es cierto también para los hombres, no solo para las mujeres. Y así, en un caso, podría estar diciendo que está prohibiendo algo, pero podría decir esto. No lo permito en este momento, pero sí creo que está diciendo esto. No permito que las mujeres enseñen, que se impongan o dominen a los hombres, que es exactamente lo que ocurría cuando adoraban al dios, esa falsa diosa de Artemisa. Todo lo que trato de explicar es esto. Es que tienes que considerar el contexto de lo que está sucediendo alrededor y a quién le escribe Pablo. Y entonces, ¿qué aplica a nosotros? Bueno, hay algunas cosas que se aplican. Creo que antes de decidir que queremos liderar a todos los demás, debemos aprender en la quietud y sumisión. Debemos caminar con modestia y autocontrol, por supuesto. Esas cosas son absolutamente apropiadas para nosotros hoy. Pero hay algunas cosas que están dirigidas específicamente a la cultura en la que Pablo está escribiendo. Y así, la pregunta es también, ¿es Pablo un misógino? Y yo diría que creo que está tratando con personas e instancias específicas y aplica lo que Dios les está diciendo. Y eso también nos ayuda a entender cómo vivir. Por eso digo esto, porque si entiendes las otras cosas que Pablo dijo sobre las mujeres en el ministerio, no hay manera de que puedas creer que Pablo no creía en las mujeres en el ministerio. Y déjame mostrártelo. Está en el capítulo 3 de Gálatas, versículo 27. Pablo dice, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. No hay ni judío ni griego, ni esclavo ni libre. No hay varón y hembra, pues todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Así que Pablo en Gálatas escribe esto, independientemente de tu etnia, independientemente de tu género, de tu posición financiera, todos somos uno, todos somos iguales en Cristo. Ahora, ¿qué es lo que Pablo no dice? Pablo no nos libra de la etnicidad. Los judíos no dejaron de serlo porque se convirtieran en cristianos. Los cristianos, si eras
etíope, no dejaste de ser etíope cuando te convertiste en cristiano. Simplemente te convertiste en cristiano y por lo tanto igual a todos los hermanos y hermanas. Dice Pablo que no está eliminando el género. Está diciendo, escucha, todavía eres un hombre o una mujer, pero en lo que se refiere a estar en Cristo no hay tope ni fondo. Todos somos iguales. No hay ricos ni pobres. Todos somos iguales al pie de la cruz. Y por eso comienza abordando esto, diciendo que somos iguales. Ahora en Romanos capítulo 16, versículo 1 dice esto. Pablo escribe y dice, les encomiendo a nuestra hermana Febe. En la RVS dice una sierva, una diácono que proviene de la iglesia de Chechenia. Ahora mira, aquí está la cosa. Quiero que veas esto. Esta palabra sierva se traduce en realidad a la palabra diácono. Así que Pablo está diciendo literalmente que esta mujer es un diácono dentro de la iglesia. Ella es la que lleva la autoridad. La verdad es que si usted lee que ella es probablemente el líder de la iglesia de la casa, que la carta de los romanos, la carta a los romanos fue escrita, el libro de los romanos, lo que significa que es más que probable que ella entregó esta carta y la llevó a la gente y en realidad les enseñó. Se las leyó por primera vez. Que mucha gente cree que si ella fuera a hacer eso, parte de ese proceso habría sido que ella tendría que haber estado con Pablo por una temporada para entender lo que él decía y lo que estaba escribiendo para que ella pudiera regresar y transmitir el mensaje que Pablo había enseñado. Y por lo tanto, quiero que entiendan que Pablo dice que hay una mujer que es diácono, que es líder, que es un servidor en la iglesia. No te confundas con la palabra sierva, porque solo hay un tipo real de liderazgo en la Biblia, y es el liderazgo de servicio. Así que cuando la llama sierva, en realidad dice que es una diácono. Un diáconos era un diácono dentro de la iglesia. Es interesante que los estudiosos han localizado más de 107 referencias diferentes de mujeres siendo diáconos en el liderazgo de la iglesia. En el capítulo 6 de Romanos, apenas 2 versículos después, Pablo dice esto: saluda a Priscila y a Aquila, mis compañeros de trabajo en el ministerio de Cristo. Priscila y Aquila, Aquila y Priscila. Se trata de 2 fabricantes de carpas con los que Pablo pasó un tiempo y le apoyaron. Pero también fueron Aquila y Priscila los que llevaron a Apolos. Recuerda, en Corinto, soy de Apolos, Pablo. Era una especie de comunicador excepcional. Y así lo acogieron, literalmente. Si lees tu Biblia, dice que lo acogieron y le enseñaron las cosas más profundas de Cristo, cómo seguir a Jesucristo. Y así lo disciernen. Ahora, lo que es interesante, así que obviamente Aquila está involucrado en este proceso de discipulado de Apolos. Pero aquí está lo que creo que es interesante, que 4 veces diferentes Pablo se dirige a ellos como Aquila y Priscila, o Priscila y Aquila. Y se dirige a ellos como Priscila primero y luego Aquila. Lo interesante de la redacción del Nuevo Testamento es que siempre se pone en primer lugar a la persona más dominante. Por eso en nuestra cultura muchas veces decimos hombres y mujeres, maridos y esposas, en lugar de decir esposas y maridos, o mujeres y hombres. Y es que en nuestra mentalidad de patriarcado, nos guste o no, vamos con esta mentalidad de entender que esto es dominante y esto es más bien sumiso. Es interesante que Pablo nombre primero a la mujer en esto, y no creo que sea un error porque lo hizo varias veces. Y creo que lo que está diciendo simplemente es que Priscila tenía un fuerte ministerio de enseñanza y le enseñó a Pablo, y ella era una parte de la construcción del reino de Dios. Pero hay más en Romanos, capítulo 6, en el versículo 7, solo un par de versos después. Pablo dice: saluden a Andrónico y Junías, mis compañeros judíos que estaban en prisión conmigo. Son muy respetados entre los apóstoles y se convirtieron en seguidores de Cristo antes que yo. Junías es interesante, ese es un nombre de mujer, y Pablo dice que esta mujer es muy conocida entre los apóstoles, ella es respetada. Hay muchas traducciones diferentes. Es respetada entre los apóstoles, que lo que Pablo dice es que Junías, junto con probablemente su marido Andrónico, son ambos considerados apóstoles dentro del cuerpo de Cristo. Y esto es lo que quiero que veas. Pablo la apoyó, trabajó con mujeres en funciones de liderazgo en la iglesia, las consideraba apóstoles, las consideraba diáconos, las consideraba profetas. Pero si Pablo no es suficiente, vayamos a Jesús y pensemos en cuál era la perspectiva de Jesús con las mujeres en la iglesia. Pues Marcos capítulo 8 versículo 34 dice: llamando a la multitud,
les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, sígame. Ahora puedes pensar, ¿qué tiene que ver con las mujeres? Lo que quiero que entiendas es que Jesús no especificó solo a los hombres, que ser un discípulo, un seguidor, un aprendiz de Jesús no estaba relegado solo a los hombres. En realidad eran hombres y mujeres de esa multitud los que podían responder. Esto fue algo absolutamente demoledor, porque si piensas en ello, en la cultura de la época no se consideraba a las mujeres lo suficientemente valiosas para educarlas. Y aquí está Jesús diciendo: cualquiera que quiera venir a seguirme y ser mi discípulo, debe tomar su cruz y seguirme. Así que Jesús hace una invitación a los hombres y también a las mujeres para que formen parte de su reino. Es interesante, en el capítulo 4 de Juan, Jesús enseñó a la mujer samaritana y la envió como evangelista a la ciudad donde toda la ciudad fue impactada, porque Jesús enseñó a una mujer y luego la envió y se convirtió en una evangelista que ganó la ciudad para Jesús, los llevó a Jesús. Lucas capítulo 10, versículo 38, Jesús está con María y Marta y ellas están sentadas a sus pies aprendiendo lo que significa esto. Jesús pensó que era valioso y enseñó a las mujeres los principios del reino de Dios, enseñándoles las formas de servir a Dios. Y por eso Jesús valoraba a las mujeres lo suficiente para enseñarles, para llamarlas. Pero también es interesante que Jesús se haya revelado por primera vez a una mujer en su resurrección y le haya encomendado llevar el mensaje de su resurrección a los discípulos. Esto también habría ido en contra de la cultura de la época. Las mujeres ni siquiera eran consideradas para dar testimonios precisos o dignos. No aceptarían su palabra en un tribunal porque decían que su palabra no es realmente la de una persona totalmente humana y no tienen los derechos. Y para que la historia de la resurrección venga a través de una mujer, Jesús está en realidad dando la vuelta a toda la cultura y diciendo: cuando entregué el primer apóstol, el enviado a los apóstoles, habría sido la mujer en la tumba que corrió y les dijo que está vivo, que ha resucitado y que ya no está en la tumba. Y sé que te he dado una tonelada de escrituras y una tonelada de información, pero lo hago de corazón porque lo que quiero que entiendas hoy es que Dios tiene un plan, y su plan es que las mujeres y los hombres juntos construyan el reino de Dios. ¿Me pueden dar un amén? Que las mujeres y los hombres, no los hombres con la ayuda de las mujeres. Tengo que ser honesto, cuando pienso en esto, ha habido tantas, y cada uno de nosotros tiene esta historia, tantas mujeres que han sido fundamentales en mi desarrollo como niño, como joven, como adolescente, en la búsqueda de la educación superior. Ha habido tantos hombres y mujeres y hombres que Dios ha utilizado de manera tan profunda. Y creo que es una simple constatación de que el plan de Dios es que hombres y mujeres trabajen juntos, codo con codo, para construir el reino de Dios. Ahora digo esto. Una de las cosas, cuando consideras a Jesús y a Pablo y el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, vemos a las mujeres en posiciones de autoridad en toda la Biblia. Cuando se va al Génesis y se considera la idea de que tal vez el patriarcado, la sumisión de las mujeres fue un resultado de la caída y no el plan previsto por Dios, verás, desde el principio el plan de Dios era hombres y mujeres juntos. Lo que encuentro interesante es que a través del Antiguo Testamento se ven mujeres que son profetas, se ven mujeres que son líderes, se ven mujeres que son jueces, eran los líderes proféticos y gobernantes de una nación de Israel y de las estaciones. En el Nuevo Testamento se ven mujeres que son consideradas profetas, Junías, la apóstol, y esto es lo que me encanta, es que en el principio, en el medio y en el final, ¿cuál es el plan de Dios en el final de todos los tiempos? Está en Joel capítulo 2 y 28, dice que sucederá que derramaré mi espíritu sobre toda la carne. Escucha lo que dice: tus hijos y tus hijas profetizarán. Profetizar es hablar con la expresión divina de las cosas que vendrán, o la sabiduría práctica para las situaciones. El don de enseñanza y el de profecía están estrechamente relacionados. Y entonces Dios dice esto: en los tiempos finales voy a derramar mi espíritu sobre hombres y mujeres, y ellos van a hablar por mí, y van a profetizar, y van a ser usados por mí para traer un gran avivamiento en los tiempos finales. Dice que tus viejos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones. Escucha lo que dice: incluso sobre tus siervos
y tus siervas, incluso sobre los que consideras inferiores en términos de servidumbre, pero también los géneros, derramaré mi espíritu. Así que, amigo, esto es lo que veo. Veo que en el principio el plan de Dios eran hombres y mujeres juntos en el jardín. Se produjo la caída del hombre y la maldición del pecado, y parte de eso es esta naturaleza dominante y controladora. Vemos en el Antiguo Testamento que Dios levanta a las mujeres y les utiliza proféticamente como jueces. Vemos en el Nuevo Testamento a Febe y Junías. Vemos a María y a María Magdalena. Vemos mujeres por todas partes, mujeres que apoyaron a Pablo, mujeres que apoyaron a Jesús. Y en los últimos tiempos Jesús dice esto: voy a derramar mi espíritu sobre hombres y mujeres juntos. Para mí está bastante claro que el plan de Dios es que hombres y mujeres estén juntos construyendo el reino de Dios. Así que esta mañana, ¿qué significa realmente todo esto para nosotros? ¿Qué nos dice realmente todo esto? Bueno, esto es lo que creo. Creo que significa que cada persona sentada aquí, sin importar su género, sin importar su edad, ya sea que tenga 12 o 92 años, sin importar su etnia, sin importar su herencia, sin importar su educación, su estado financiero, ninguna de esas cosas realmente importa en lo que respecta al plan de Dios. Todos estamos llamados y capacitados para servir a Dios con un propósito, dotándonos del Espíritu Santo y la unción, y esa igualdad es la idea más elevada de Dios para el cuerpo de Cristo. La unión hace la fuerza. Amén. Y esto es lo que te diría. ¿Qué debo hacer? Porque trato de darles algún tipo de paso accionable. Solo quiero animarte. Escucha, puede que estés sentado aquí y que seas una mujer en la sala. Podrías ser una joven en la sala y estar pensando, ¿sabes qué? No creía que estuviera cualificada, no me creí capaz. Y escucha, puede que tú seas un hombre y sientas lo mismo. No creo que estuviera calificado, no me creía capaz. Escucha, con Dios y su plan, Él te utilizará si le entregas tu vida. Si entregas tu vida a Él, Él tiene un plan y un propósito para ti. Escucha, si has aceptado a Cristo, yo diría que tienes que dejar este servicio e ir directamente a Zion City Next y empezar a descubrir cuáles son esos dones, cuáles son esas pasiones, qué es lo que Dios ha puesto dentro de mí que quiere ungir y quiere usar para el propósito de su reino. Si eres una mujer que ha estado sentada al margen porque pensabas que esto no era para ti, es hora de que salgas del margen y entres en el juego y seas parte de la construcción del reino de Dios. Si crees que eres demasiado viejo o demasiado joven, es hora de que salgas de la línea de banda y te involucres y formes parte de la construcción del reino de Dios. Si piensas, soy un hombre que lo ha estropeado, escucha, Dios es de naturaleza redentora. Es el momento de que salgas de la banda y te involucres en lo que Dios está haciendo y construyas el reino de Dios. Deja que Él utilice tu vida para algo que marque la diferencia, tanto ahora como para la eternidad. Y si estás sentado aquí y dices, ¿sabes qué? Nunca he aceptado a Cristo, nunca he entregado mi vida a Él en absoluto, pastor. Así que no necesariamente puedo ir a construir el reino sin estar involucrado con el que es rey. Y por eso quiero animarte hoy. Si nunca has aceptado a Jesucristo, si nunca has rendido tu vida a Jesús, quiero animarte a que hoy sea el día. Hombre, mujer, niño, abuela, abuelo, no importa, rojo, amarillo, negro o blanco. Hoy es el día para entregar tu vida a Jesús y hazlo Señor y Salvador de tu vida. Y por eso quiero pedirte que inclines la cabeza y cierres los ojos mientras viene tu pastor del campus. Y si ese eres tú hoy y dices, Pastor Waylon, quiero entregar mi vida, quiero cumplir el plan de Dios, quiero marcar la diferencia, quiero ser usado por Dios, quiero servirle, quiero entregarle mi vida. Si ese es tu caso hoy, solo quiero que levantes la mano y digas, ese soy yo. Ora hoy por mí. Quiero entregar mi vida a Jesús. Muchas gracias por hacerlo. Estoy muy orgulloso de ti por haber respondido al Espíritu Santo hoy al levantar esa mano en señal de fe hacia Él. Y por eso quiero orar contigo. Puedes bajar las manos. Vamos a orar juntos. Ora esto conmigo. Jesús, gracias por morir por mis pecados. Creo que tienes un plan y un propósito para mi vida. Y por eso hoy te entrego mi vida. Te invito a entrar como mi Señor y Salvador. Te pido que me perdones. Te pido que me devuelvas la relación contigo. Que puedas ser parte del reino de Dios. Ser parte de lo que estás haciendo aquí en la tierra. Gracias, Jesús. Y ayúdame a vivir para ti. Y todo el mundo dijo amén. Amén. Vamos, ¿puedes darte un aplauso y celebrar esa decisión que has tomado hoy? Mientras viene el pastor de tu campus, recuerda que te queremos y estamos muy contentos de que estés aquí hoy. Que Dios te bendiga y que tengas una semana increíble.